Hermanos, ¿cuántos creen que Dios escucha hasta nuestras palabras sueltas de repente? ¿Lo crees? Yo este lunes me reí. Voy a hablar del tema que estuvo hablando Omar, nuestro pastor, el domingo pasado. ¿Cuántos recuerdan? ¿De qué habló él? La gracia y la santidad. Pues aquí viene lo que me causó un poco de hilaridad. Lunes. El domingo, cuando Omar anunció su tema, yo estaba al lado de mi esposa y por la boca muere el pez. Cuando anunció su tema, yo le dije a mi esposa, si me tocara predicar luego, seguiría con el tema de la gracia, pero en otro enfoque. Me olvidé. El lunes tuvimos reunión de diáconos, ya nos estábamos despidiendo, todos, y de pronto Omar me dice, Julio, ¿puedes traer la palabra el domingo? Por la boca muere el pez. Pero por el otro lado veo, hermanos, el Señor quiere que hablemos de esto. Amén. De su gracia. La gracia de Dios. Bendita gracia. Bendita gracia. Un regalo que en el contexto de la iglesia hallo que se ha olvidado. Se habla poco de este regalo. Porque es un regalo tal vez. Se habla poco. Ahora, en el contexto religioso, especialmente del mundo evangélico, cuando se pretende separar las edades de los tiempos, ¿cómo se separan? No, antes de Cristo, no. No estamos en el tiempo de la ley, hermanos. Estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Es decir, circunscribimos la gracia simplemente a contar de Cristo. Y la gracia salvadora es a contar de Cristo, no estoy negándola. Pero cuando hablamos de la gracia de Dios, tenemos que pensar desde cuándo el mundo conoce la gracia de Dios, con hechos específicos de su gracia. ¿Lo has pensado? ¿Desde cuándo alguien se puede levantar la voz? No me sirve eso de siempre. Desde el Génesis, ¿en qué momento? Cuando Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, Él lo creó. Pero allí ya en el huerto del Edén hay un evento de gracia de Dios. ¿Sabe cuándo? Cuando Adán y Eva fallaron. Adán y Eva pecó. Los discípulos que están con nosotros ya conocen el tema, pues es tema de discipulado este. Adán y Eva pecaron. ¿Qué tenía que haber hecho Dios? ¿Y qué hizo? Es la primera expresión de su gracia que veo para el hombre, ya plantado en el huerto del Edén. ¿Qué hizo Dios? Amorosamente los vistió. Los vistió. Y sabe, pensando en todo eso, vino otro pensamiento con ese mismo evento. Es la primera muestra. La primera muestra de que alguien tenía que dar la vida para que se restituyera la relación entre Dios y el hombre. ¿Quién dio la vida en ese caso? Hubo el primer cordero. Dice que lo vistió con pieles, ¿verdad? Vemos la primera analogía o la primera referencia a Cristo, allá en el huerto del Edén. ¡Qué hermoso! ¡Aleluya! Y sigue habiendo gracia. A través del Antiguo Testamento vemos muchos eventos en los cuales la gracia de Dios se manifiesta hacia el hombre. Otro evento, por ejemplo, ¿cuántos conocen a Rahab, la ramera? Una ramera, una prostituta.
metida en la genealogía de Jesús. ¿Lo había pensado? Ve Mateo, el primer capítulo, y allí en la genealogía vas a ver, y Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró a este hasta que llega a David. La genealogía de Cristo está una ramera allí. ¿Qué me está diciendo eso, hermanos? Para la gracia de Dios no hay límites, no hay paradigmas, ni hay encasillamiento. La gracia de Dios es así. Y si seguimos viendo la Biblia, un personaje que tal vez usted ni siquiera lo conoce, Jefté. ¿Cuántos saben quién fue Jefté? Nadie. Y yo sé por qué lo sé, porque fui maestro de escuela dominical en mi vida pasada. Jefté fue un juez de Israel. Libro de los Jueces, capítulo 11, lo van a encontrar. Él era hijo también de una ramera. ¿Y saben lo que pasó con Jefté? Sus hermanos, cuando su padre murió, sus hermanos lo expulsaron de la casa, diciéndole, tú no eres hijo de nuestra madre, por lo tanto no vas a heredar, te vas. Jefté tuvo que irse y se juntó con hombres ociosos que andaban por los caminos. Da a entender que no eran de buen vivir. Sin embargo, Jefté y Rahab, si usted lee en Hebreos, capítulo 11, los van a encontrar en la galería de la fe. Y ellos recibieron la gracia de Dios para mostrar fe, mostrar aquello que en la Biblia se relata de ellos. Y puedo seguir adelante, hermanos. ¿Qué pasó cuando Caín mató a Abel? ¿Qué tendría que haber hecho Dios? Sin embargo, le dijo, errante serás en la tierra. Le perdonó la vida, pero hay más. Caín le dice, mira Señor, que si yo cuando ande vagando cualquiera que me vea me matará. ¿Y qué le dijo Dios? He aquí, cualquiera que atente contra ti va a sufrir las consecuencias. Sé errante tranquilo. Gracia de Dios. Gracia de Dios. ¿Y para qué hablamos de una serie de personajes más? David, por ejemplo, cuando estaba frente a Saúl, que le venía un espíritu malo y lo atormentaba, David, con su lira, aquietaba a aquel, porque Dios había puesto gracia en David. Muy bien, hermanos. Entonces, centrémonos en Cristo. ¿Qué es la gracia de Dios para nosotros? ¿Qué es la gracia de Dios para nosotros? Hay definiciones varias. Una es el favor inmerecido de Dios al pecador para salvación. Efesios 2, 8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de tus méritos y porque te esforzaste mucho en la tierra por ser bueno, entonces eres salvo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don. ¿Y qué es un don? Un regalo. Y un regalo que se da en virtud de quien lo da y no de quien lo recibe. Porque si fuera en virtud de quien lo recibe, no sería regalo, sería pago, sería sueldo, sería renta, sería cualquier cosa, compensación. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. La concordancia bíblica Strong dice que la gracia es, nótese hermanos, la influencia de Dios o la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Ahí ya comienza a comprometernos esa definición. La influencia divina sobre el corazón del hombre y
esa influencia divina necesariamente debe reflejarse en la vida del hombre. ¿Me van siguiendo, verdad? Aleluya. Hay otra definición según el diccionario de la Real Academia que dice que es un regalo, un favor, un beneficio, una merced, un don que se da en virtud de quien lo da y no del que lo recibe. Eso es gracia. La gracia de Dios. ¿Cuántos han recibido la gracia de Dios en su vida? Los que no la han recibido, sería bueno que vinieran a Cristo, se arrepintieran y le dijeran: Señor, quiero ser tu hijo, porque la gracia de Dios es para salvación a través de Jesucristo. Para salvación. Aleluya. Fíjense que en Tito, capítulo 2, versos 11, dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hermanos, esta gracia ha sido tan rico estar en este tema durante este año, porque ha abierto, en el caso mío, mis ojos a tantas cosas, y yo sé que los discípulos que están con nosotros también. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y luego el verso 12 nos dice que enseñándonos que, aquí ya nos compromete totalmente, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, Dios nos da un regalo de salvación, nos hace salvos, nos libra del yugo y de la esclavitud del pecado. Somos hechos hijos. Y ese hecho requiere en sí mismo una respuesta, porque la misma gracia fue dada para que nos capacitemos en vivir una vida como Él quiere que la vivamos. Saben, hermanos, gracia es una de las palabras más importantes de la Biblia. Y qué pena que hablamos poco de ella. Se dice que la palabra esta constituye el corazón del Evangelio. En mi apreciación, encierra en sí todos los atributos de Dios, pues revisando otras versiones de la Biblia, la palabra gracia se ha reemplazado o tiene sinónimos, por bondad, misericordia, generosidad, disposición, entrega sin esperar nada. Eso es gracia. Es por gracia. Porque se me ocurrió. Y la analogía que yo de repente hago, ¿sabe cuál es? Había un rey que tenía un palacio de cristal. Vivía plenamente y salió a recorrer su reino y encontró allí a un pordiosero en ruinas. Pordiosero en ruinas, más encima. Lo mira y ve en él algo. Lo toma, dice a sus siervos: llévenlo al palacio, lávenlo, límpienlo, perfúmenlo, vístanlo, pónganle anillo en su dedo, zapato en sus pies, porque ese hombre se va a ir a vivir conmigo al palacio. El pordiosero en ruina no tiene más que y eso éramos nosotros. Eso éramos nosotros. Eso éramos nosotros. Eso eras tú y yo. Hermanos, ese pordiosero en ruina no tenía nada que hacer para recibir el favor de Dios. No había nada que él pudiera hacer
para satisfacer a ese rey. Sin embargo, el rey, por pura gracia, porque le amó simplemente, porque vio en él un potencial, le rescató. Mi Padre Celestial vio en ti y en mí, en cada uno de nosotros, un potencial que le podía servir para su gloria, y mandó a su Hijo para que nos rescatara. Mandó a su Hijo para traernos de vuelta al hogar. Aquí debería terminarse esta palabra. Esa es su gracia. Esa es su gracia. Aleluya. Bueno, de este tema, hermanos, de la gracia, como decía, se puede hablar tanto en los diferentes tópicos o puntos de vista que podemos tener frente a ella. Por ejemplo, la gracia para salvación, y darle fuerte allí. Sin esa expresión de la gracia, todos los demás tópicos que voy a nombrar caen, no sirven, no pueden existir. Está el otro, la gracia para transformarnos a la imagen de Cristo. Si no hay salvación, no puede haber transformación. La gracia para santidad, que fue lo que nos habló Omar el domingo pasado. Si no hay salvación, no hay posibilidad de santificación. La gracia para capacitarnos, para vivir la vida de Cristo. Todo es la misma gracia, pero que obra en los diferentes aspectos o tópicos de nuestra vida. Eso es su gracia. El otro, la gracia para ser como Cristo en nuestra vida cotidiana. Para ser como Cristo en nuestra vida cotidiana. Esa gracia que nos capacita y que tiene relación con el verso que leí en Tito, enseñándonos que renunciando a la impiedad, vivamos en esta vida justa, sobria y santamente. Su gracia, hermanos, es la que nos capacita naturalmente. Todo esto guiado por el Espíritu Santo que está en nosotros. Por favor, no me vayan a malentender. Yo creía que era el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo es el que está en nosotros. Y nuestra respuesta a su gracia es que buscamos ser transformados, que queremos ser santificados, que queremos vivir como Cristo vivió, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es el aspecto que quiero enfocar ahora. La gracia que nos capacita para ser como Cristo en nuestra vida cotidiana. Porque si hay algo que he aprendido, hermanos, en este tiempo, es que desde que conozco la visión del reino, es que la vida cristiana, o lo que la palabra del Señor me dice, o lo aterrizo para vivirlo, o no me sirve de nada. ¿Lo entienden? O lo aplico a mi vida, todo lo que aquí está, o simplemente es historia. Que el Señor nos ayude. Amén. Aleluya. Vamos a ver, no puedo hablar de ese tema sin decir lo que fue el título que le puse. El título que le puse a este tema es Somos portadores de la gracia de Dios al mundo. Somos portadores de la gracia de Dios para el mundo. Y no puedo hablar del tema sin hacer alguna mención en este aspecto de lo que fue la vida de Cristo en este mundo, precisamente. Jesús nos dijo, sed imitadores de mí, o ejemplos he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis.
Y fíjense, hermanos, no voy a centrar esta cosa en salir a predicar el Evangelio, en salir a hablar, sino que quiero centrarlo en lo que es nuestra vida como portadores de gracia al mundo que nos rodea. Bueno, decía que no podemos hablar sin tomar primero el ejemplo de Jesús. En Lucas 2:40, primera vez en la vida que voy a usar este versículo en alguna presentación. Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Hermanos, otro versículo antes de mencionar aquello. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y la gracia de Dios, y en gracia de Dios para, ustedes están leyendo me parece, ¿no? Y en gracia para con y los hombres. Y el niño crecía y se fortalecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios, es decir, hallaba gracia delante de Dios y hallaba gracia delante de sus contemporáneos. Eso era Jesús. Si queremos darle alguna interpretación a estos versículos, hermanos. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. ¿Cuándo comenzamos a crecer nosotros? En Cristo. Después que nos entregamos a Él, ¿verdad? Y debemos comenzar a crecer en el conocimiento de Dios y en sabiduría consecuencialmente, y entonces la gracia de Dios sería sobre nosotros. Pero si nos convertimos y no buscamos al Señor, no leemos su palabra, no escudriñamos su escritura, no buscamos estar en las instancias en que el Señor nos cita, ¿podremos abundar en gracia? Cada uno nos respondemos. Juan 1:14, hablando de Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es nuestro ejemplo práctico. El niño creció entre nosotros, se fortalecía y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De Jesús, David profetizó también allá en el Salmo 45:2, diciendo, esta es una canción, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Vamos achicando la pista, hermanos. La gracia se derramó ¿dónde? ¿Profetizó David? ¿Dónde? En tus labios. Es decir, en tu hablar, en tu forma de expresión. Saben que esta partecita de nuestro cuerpo puede expresar tanto sin hablar. ¿Qué estoy haciendo yo ahora? ¿Qué quiere el Señor de nosotros?
que seamos portadores de su gracia. Porque si no somos portadores de su gracia, portamos desgracia. Portamos desgracia. De Jesús, sus contemporáneos se dieron cuenta, lo notaron y lo expresaron. Veamos allá en Lucas 4:22. Jesús hablando a las multitudes, le hablaba a multitudes, le hablaba a grupos pequeños, le hablaba a alguna persona sola, pero ellos notaban que había en él algo diferente. ¿Qué dice el versículo allá? La parte pertinente dice, y estaban maravillados. ¿De qué cosa? ¡Aleluya! Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían ¿de dónde? La gracia reposó en tus labios. Y la gente quedaba asombrada. Ellos no sabían explicarlo. Pero sí lo decían, oye, no sé, hay algo que no puedo evitar acercarme cuando está. Me gusta oírle hablar. Estamos, hermanos, pensando ya hacia dónde va esta palabra. Me gusta oírle hablar. El caso de la mujer adúltera. Estaban listos todos. ¿Qué dices tú, Jesús? Y apúrate porque... Rápido. ¿Qué dices tú, Jesús? La pillamos acostada con otro hombre. En el acto mismo del adulterio. Moisés dice que debemos apedrearla. ¿Y tú qué dices, Jesús? ¿Qué dices tú, maestro? Eran sinvergüenza los religiosos de la época, poniendo la tentación al maestro. El maestro no se alteraba porque había gracia en él. Había gracia en él. ¿Y qué les dice? El que de vosotros esté sin pecado. Vamos. Lance la primera piedra. Se agachó y siguió escribiendo. Cuando alza la cabeza no había nadie. La pura mujer. Aleluya. Y dirigiéndose a ella le dice, ¿dónde están los que te acusaban? No sé, Señor, se fueron. Imagínense la escena, hermanos. Una mujer que tenía que morir en ese momento. Y que por pura gracia se salvó. Me da tanto gozo ir aprendiendo de la gracia de Dios. ¿Sabe, mujer? Ni yo te juzgo. Ni yo te juzgo. Gracias. Vete. Pero no peques más. ¿Verdad? Jesús nunca transó la verdad por la gracia y nunca transó la gracia por la verdad. En ambos casos siempre actuó con gracia. ¿Qué estamos queriendo decir, hermanos? Podemos decir toda la verdad, aunque sea dolorosa, con gracia. Con gracia, que es la que muchas veces nos falta. Sigamos, hermanos, porque el tiempo se hace corto. Saben que en una oportunidad, los religiosos de la época, los sacerdotes específicamente, enviaron a apresar a Jesús. Pongámonos en el escenario hoy. A ver, policía, vayan a estar en la plaza predicándole a un grupo. Tráiganlo. Queremos tomarlo prisionero. Los alguaciles, naturalmente, tomaron su luma y se prepararon y fueron allá y lo encontraron que estaba en pleno
momento de enseñar, de predicar. Bueno, se quedaron esperando, los hombres fueron prudentes. Dejemos que terminen, o sea, y por último eran temerosos además. El pueblo podía decirle, oye, bueno, ¿qué les pasa a ustedes? Pues? Bueno, se quedaron escuchándolo. Y Jesús hablaba, y hablaba, y hablaba. Y como era un hombre lleno de gracia, de pronto los policías se fueron. Llegan donde los sacerdotes y les dicen, bueno, y nos lo trajeron. Nunca hemos oído a alguno hablar como lo hace este, porque habla como quien tiene autoridad y no como los fariseos y los escribas. ¿Qué es lo que había en Jesús? Una gracia que cautivaba. Una gracia que cautivaba a sus oyentes. Aleluya. Con cuánta razón, Jesús, tú dijiste, ejemplo os he dado, para que, como yo he hecho, ustedes también hagan. Y en el tema, Él está diciendo, perseveren en la gracia, busquen la gracia y háganla su tesoro, de tal forma que cuando hablen, den gracia a los oyentes. Hermanos, si Jesús se relacionó de esta forma con sus contemporáneos en la tierra, de manera tal que hasta fue criticado por comer con pecadores, con publicanos, con ladrones, quién sabe si hasta con prostitutas. ¿Qué había en él? Que este segmento despreciado de la población o de la sociedad le buscaba para escuchar sus enseñanzas. ¿Qué había en él? Gracia. La gracia de Dios era sobre él. La gracia de Dios estaba en sus labios. Él cuando se relacionaba con pecadores, despreciados de la sociedad, la Biblia nos dice, fíjese hermanos, vamos tomándolo como enseñanza, la Biblia no nos dice que se pasaba el tiempo representándole su condición de pecadores. ¿Encuentras en la Biblia algún pasaje donde él estando con pecadores dice, ustedes pecadores tienen que arrepentirse porque si no, bla? Simplemente entregaba su palabra. Gracias. A los únicos que en la Biblia encuentro que les representó su pecado fue a los religiosos de la época. ¿Cómo les dice? Generación de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados, etc. Es que Jesús, si hay algo que le hervía dentro, era la religiosidad sin fruto. Ay de vosotros, fariseos hipócritas, que ponéis más carga en los débiles de la que vosotros mismos podéis llevar. Sepulcros blanqueados sois vosotros, pero con el pecador, él se relacionaba con una naturalidad aleluya. Y me llama la atención, hermanos, otro aspecto de Jesús. Cuando algún enfermo acudía a él jamás le preguntaba si era creyente o no, si estaba dispuesto a recibirlo como salvación. La única pregunta que él hacía era simplemente, ¿qué quieres que te haga? Hermanos, hasta en eso veo gracia. ¿Qué quieres que te haga?
¿Y qué respondía el enfermo? Señor, que reciba la vista. Señor, mi hijo es hidrópico. Señor, etcétera. ¿Y qué hacía Jesús? Si quieres, puedes sanarme, Señor. ¿Y qué hacía él? Sanaba. Sanaba. Y sanaba sin comprometer al que le había pedido ser sanado. Sin decirle, bueno, ahora tienes que venir a la iglesia y tienes que empezar a comprometerte conmigo, porque si no, me parece que hay una parte por ahí donde él dice, para que no te venga algo peor. No recuerdo el evento ese, pero hay algo así. ¿Ya? No estaba predicándolo y llamándolo al arrepentimiento. Creo que él dejaba esa labor al Espíritu Santo. La dejaba. Mi labor es hacer lo que dice allá en Isaías, y que él lo repitió después en Mateo, cuando dice que él ha venido a dar libertad al cautivo, a sanar a los afligidos de corazón, a vendar, etcétera, etcétera. Esa era su labor, y además de traernos el reino de Dios. Pues bien, eso me hizo pensar en algo muy duro, hermanos, para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros, en el afán de conquistar al mundo, queremos hacerlo nosotros y caemos en el error de convertir su gracia en legalismo? Pero tienes que hacer esto. Nosotros vamos a orar por ti, pero tienes que hacer esto otro. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entregar tu palabra pura y simplemente, dejando que sea el Espíritu Santo el que haga el resto. Esa es nuestra labor. Jesús, habiendo sido ejemplo de la gracia para sus discípulos, llega el momento, no sé cuánto tiempo estuvo con ellos hasta este evento, 1 año, año y medio, 2 tal vez, y llega el momento que les dice, bueno jóvenes, ahora ustedes vayan, y los envía de 2 en 2. ¿Recuerdan aquello? Los envía de 2 en 2, ¿y cuál fue la orden? Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Cuántos han sido salvos por gracia aquí? ¿Qué tenemos que dar entonces? De gracia. Debemos dar de gracia a los que se pierden hoy. Si Jesús envió a sus discípulos, claro, les dio poder. Y fíjense, hermanos, me llama la atención otra cosa en este versículo. ¿Qué dice allí? El versículo completo: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. De gracia recibisteis. Me llama la atención, hermanos, un detalle. No tengo respuesta. No les dice, proclamen mi nombre, prediquen el Evangelio, llamen al arrepentimiento y sanen enfermos, echen fuera demonios, resuciten muertos. No tengo respuesta para eso. Es que Él venía derramando solamente la gracia de Dios al mundo. Esa gracia que hace atractivo el Evangelio. No estoy, al hablar de la gracia en este sentido, hermano, no estoy diciendo que tenemos que ser tolerantes o compatibilizar con el pecado derechamente, pero debemos tratarlo con gracia.
El pecado debemos tratarlo con verdad, pero con gracia. Que el Señor nos ayude. Y Él quiere ayudarnos. Yo sé que sí. ¿Qué demanda entonces Dios de nosotros hoy? ¿Qué demanda de nosotros, hermanos? Y sigo viendo en la Biblia. Veo que a través del Espíritu Santo, Dios el Padre nos equipó, entre otras cosas, con abundante gracia, a fin de que podamos hacer la obra a fin de que pudiéramos hacer la obra con la gracia que Él la hizo. Está a nuestra disposición mediante el Espíritu Santo. Esa característica que hizo tan atractivo a Jesús, que es la gracia. Me pregunto, hermanos, ¿por qué hay tanta gente en el mundo? Y ustedes estarán de acuerdo conmigo, que no quieren saber nada del Evangelio ni de Dios. No me vengáis a hablar. No me vengáis. Porque ha habido tanta falta de gracia que el mundo ya no lo quiere. Leyendo un libro, recuerdo un evento en la cual una prostituta, haciendo horas para irse a hacer su trabajo de nocturno, pasó a la iglesia. Pasó a una iglesia. Iba vestida ya de trabajadora social, voy a decirlo. Y pasó a la iglesia, llegó adentro y se sentó. E inmediatamente uno de los oficiales de la iglesia se acercó y, oye, tú no puedes estar así aquí. Así que, por favor, son hechos reales. Cuánta gracia hubo allí, ¿no? Habiendo leído aquello, yo me dije a mí mismo, si algún día llegara a nuestro culto una persona así, yo le invito a sentarse a mi lado con mi esposa. Señor, debemos crecer en gracia. Porque si una persona así llega a la iglesia, es porque hay algo que está gimiendo dentro de ella. Pero viene mal vestida, así que tiene que ir a vestirse bien primero y después ven. Que el Señor nos ayude. Entonces, ¿por qué digo que nos equipó de gracia? Leamos la Biblia, Juan capítulo 1, verso 16. ¿Qué dice allí? Porque de su plenitud, ¿de la plenitud de quién? De Cristo. Hemos tomado todos y gracia sobre gracia. Delante preguntaba, Omar me parece que fue, ¿cuántas veces pecamos y somos perdonados de nuevo? Gracia sobre gracia. Y de hecho Pablo lo dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y gracia sobre gracia y cada día más gracia para perdonar nuestros errores, nuestro pecado. Hemos tomado de su plenitud, gracia sobre gracia. Por lo tanto, hermanos, somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme porque adquiere diferentes formas de expresión. La gracia de Dios. ¿Cuántas veces alguien con que tú lo mires y le toques la espalda, no le digas nada, se ha pegado a ti? ¿Cuántas veces alguien al cual le dijiste, sabes, Dios te ama? Nada más. Y Él ha querido saber más. Y se abre la puerta. Porque la gracia abre puertas 1000. Aleluya. Primera de Pedro 5:10 es la que respalda lo que estoy diciendo recién. Cada uno, según el don que recibió,
Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Recibiste el don de servir. Ministralo. Sirve con gracia. Recibiste el don de administrar bien. Administra bien. Hazlo con gracia. Recibiste el don de predicar bien. Hazlo con gracia. Pero todo dependiendo siempre de nuestro bendito Espíritu Santo, para que nos guíe en la administración de este precioso don. 2 Corintios 9:8. Fíjese, poderoso es Dios. Poderoso es Dios, ¿para qué? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Nos equipó el Señor, sí o no? Estamos equipados. ¿Y qué pasa entonces? Se nos ha dado abundante gracia. ¿Y esta para qué? Fíjense lo que ocurrió con la iglesia del primer siglo. También a ellos les dio abundante gracia el Señor. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. ¿Saben, hermano? Me doy cuenta y me he dado cuenta que mientras hacemos la obra del Señor, la gracia comienza a abundar en nosotros. Mientras defendemos nuestros intereses, la desgracia comienza a abundar en nosotros, porque destruimos más que construimos. Que el Señor nos ayude. ¿Qué pasa con nosotros en lo referente a este don maravilloso? Porque es un don de Dios, un regalo de Dios. En mis tiempos pasados, yo pensaba, y a lo mejor es responsable la iglesia de ello, de que la gracia comienza en Dios y termina en mí cuando me salva. Comienza en Dios y salva al otro, comienza en Dios y salva al otro. No me había percatado que simplemente su gracia viene para enseguida ser administrada para otros. ¿Qué pasa con nosotros? Decía. Y fíjense que no estoy hablando del hecho de predicar, de salir a predicar, de salir a testificar, de salir a ganar personas. Estoy hablando de nuestra vida cotidiana. ¿Qué pasa con nosotros? Cristo está en nosotros. Y esta es una declaración que no admite discusión. Cristo está en nosotros las 24 horas del día, ¿verdad? Es decir, su gracia está en nosotros las 24 horas del día. ¿Y cómo la administramos? Esa gracia. ¿Cómo en nuestra vivencia diaria, estando revestidos de su gracia? Se manifiesta esa gracia en nosotros al compartir en lo cotidiano con nuestro entorno. Jesús andaba todo el día, y no creo que anduviera todo el día, mira, yo soy el Señor, y yo soy el Señor, y yo soy el Señor, y arrepiéntanse, y arrepiéntanse. De pronto estaba comiendo allá en la casa de Pedro. De pronto estaba al otro lado y venía una mujer y derramaba el perfume sobre sus pies. Él no se preocupaba de decirle, mujer, antes de derramar tu perfume, arrepiéntete, porque yo sé quién eres. ¿Ya? Los religiosos hacían eso. Si él supiera quién es, no aceptaría eso. Se manifiesta su gracia en nuestro compartir diario con nuestros contemporáneos,
Efesios 4:29. Vamos bajando al área chica. Efesios 4:29 nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia. ¿A quiénes? A los oyentes. Fíjense que descubrí en este versículo que nos dice a los creyentes. Memorión tenía metida la palabra a los creyentes. Dice a los oyentes, o sea, a los que están contigo en cualquier momento. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Palabra corrompida no necesariamente es grosería. ¿Amén? No necesariamente decir groserías es palabra corrompida. Wow, me queda muy poco ya. Bueno, a fin de dar gracia a los que te oyen. Entonces, palabra corrompida podría ser cualquier palabra maliciosa, malintencionada, cagüines, pelambres, chismes, todo eso es corrompido, porque no apunta a lo bueno. Mateo 5:13. Recordemos que Jesús dijo esto: vosotros sois la sal de la tierra. En Marcos 9:50 nos dice: tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Sabemos el efecto de la sal, ¿verdad? La sabemos. Si le pones mucha, si le pones muy poca, se ha desabrido. ¿Qué está diciendo? Pónganle la sal justa a vuestras palabras, de tal forma que ni caigáis mal, ni seáis desabridos, sino que tengáis gracia. En Colosenses 4:6 nos dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder cada uno. Creo, hermanos queridos, que es tiempo. Qué lástima que el tiempo se me fue. Creo que es tiempo de confrontarnos a nosotros mismos, debiendo preguntarnos frente al espejo. ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Te has mirado al espejo y te has dicho: oye tú? Yo lo he hecho. Oye tú, estoy siendo buen administrador de la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo me ven mis compañeros de trabajo, o de colegio, o de la universidad? Ya viene este canuto pesado, ya viene este canuto antipático que no participa en ninguna cuestión y lo único que anda haciendo es hablar de su Jesús, de Jesús. Eso no es gracia. ¿Cómo me ven mis hermanos en la iglesia? ¿Hablo con ellos con gracia o resulto antipático o antipática ante todos en mi manera de relacionarme con ellos? A veces, como coyuntura, escuchamos estas cosas. Oye, esta persona qué antipática, oye. No, qué antipática. ¿Lo has escuchado tú? Se ve tan antipático, antipática. De repente mal juzgamos, porque cuando nos acercamos nos damos cuenta que no es así. Pero en la generalidad, ¿cómo nos ven mis hermanos? Me ven en mi trabajo, me ven diferente al hablar, en mi forma de trabajar, en mi forma de relacionarme, o simplemente me mimetizo con ellos. Voy a achicarla, me voy a saltar un poquito porque quiero llegar a esto otro. ¿Cómo me ven en mi entorno familiar, los míos, mi esposa,
mis hijos, mis hermanos, ¿cómo me ven mi esposa cuando ven gracia en mí, cuando procuro establecer reglas claras en el hogar, cuando procuro disciplinar, cuando me dirijo a ellos para corregir? ¿Ven mis hijos gracia o ven la autoridad que se impone? Son preguntas que tenemos que hacernos. Quizás me ven imponiendo mi autoridad simplemente porque soy autoridad. Y eso nadie lo nega. Pero no hay cosa más linda que mostrar la autoridad con gracia. Con gracia. Porque eso atrae al que está siendo corregido. El autoritarismo aleja a quien corrige. Como esposa me estoy sujetando a mi marido con gracia, de manera que él no tenga reproche contra mí. Estamos siendo sal de la tierra, dando sabor a la vida en nuestro entorno. Termino con 2 de Pedro 3:18. ¿Cuál debe ser nuestro anhelo después de esto? Porque veo que el tiempo se me fue. Naturalmente me entregaron tarde, así es que... y lo digo con gracia. 2 de Pedro 3:18, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el consejo? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.